Colombianos, el periodista Daniel Coronel este domingo en su columna para la revista Cambio habló sobre qué ha sucedido con los testigos contra Álvaro Uribe Vélez y un presunto modus operandi que ha tenido este sector o la gente cercana al expresidente con el tema de los testigos en contra de Uribe. Y que acá las autoridades siempre deben brindar las garantías y la protección a los testigos en este juicio contra el expresidente que ya pues viene avanzando. Sin embargo, pues ahí está la defensa tratando de lograr mucho más tiempo para el vencimiento de términos. Sin embargo, esta columna de Coronel debe repartirse por todo el país para que entendamos cómo es que ha funcionado el tema de Uribe, el tema de sus testigos o los testigos en contra de Uribe, cómo han tratado presuntamente a lo largo de todos estos años salvar a Uribe, salvaguardar su supuesta honra a través de presuntas jugadas con cartas en blanco que ponían a firmar a paramilitares y que esas cartas después le ponían un contenido y terminaban en manos de Álvaro Uribe. Esta columna es muy importante y más por el contexto en el que estamos hoy en día. Daniel Coronel inicia su columna explicando que Álvaro Uribe en estos días, cuando entraba a la audiencia, antes de entrar a la audiencia para iniciar su juicio por presunto fraude procesal, soborno en actuación penal y soborno porque le agregaron un tercer delito a estas acusaciones contra Uribe. Antes de eso, pues acudió a los medios de comunicación que estuvieron ahí, ni una sola pregunta, porque en Colombia ningún periodista se atreve a cuestionar a Álvaro Uribe, solo Daniel Coronel y otros periodistas como Julián Martínez, Gonzalo Guillén, entre otros muy valientes. Pero no, el resto de medios de comunicación tradicionales se dedican a difundir todo lo que este señor dice y nadie se cuestiona, nadie pregunta, nadie hace un análisis sobre esa situación para opinar contra el gobierno de Petro si están prestos, como se dice coloquialmente, y si están a la orden del día, pero para cuestionar a Uribe, no. Entonces, habló Uribe ahí, dijo un montón de mentiras, manipulaciones, pero Coronel identificó una frase que fue de donde se derivó su columna, que es la siguiente: los profesores de derecho penal enseñan que el juez, incluso el instructor, debe también enterarse del pasado del investigado o acusado antes de decidir. Esto no sé si a algunos les pareció una presunta amenaza a la juez. Otros, ya desde el uribismo, consideraron que había que investigar a ver quién era, por ejemplo, en este caso, el expresidente Uribe, un hombre con honra y trabajo por la patria, que es lo que dicen ellos. Sin embargo, esto suena más peligroso que otra cosa. Y es un peligro que Álvaro Uribe diga esto. Obviamente él lo decía por el lado de su supuesta honra, que para mí, en mi opinión, no existe. Pero basándose en eso, Coronel recordó algunos de los testigos en contra de Álvaro Uribe que han sido asesinados, así como lo oyen, y no solo los que mencionó Uribe acá, sino que muchísimos testigos contra Uribe les han quitado la vida. Todavía pues la justicia no ha dado resultados reales sobre quiénes estuvieron detrás y demás, pero esas personas que en algún momento declararon, chao. Pero lo que trató, según yo, Coronel de revelar en esta columna es un modus operandi que se podría tratar o que hay detrás de todo lo que tiene que ver con los procesos contra Uribe o más que todo las declaraciones de paramilitares contra Uribe. Porque es que en este caso, por presunto fraude procesal, soborno en actuación penal y soborno contra Uribe, también se presenta este modus operandi que se trata de ir a cárceles a decirle a exparamilitares que firmen cartas en blanco. Hay un momento en todo este proceso contra Uribe que eso trató de suceder con Diego Cadena, cartas en blanco que después las llenan y, por ejemplo, cuando Uribe era presidente de la República, esas cartas llegaban a la casa de Nariño sin ningún tipo de trazabilidad, nadie sabía quién la envió, de dónde salió, cómo llegó, cómo entró a casa de Nariño, pero eran cartas que llegaban a manos de Uribe y Uribe la presentaba ante los medios que nadie cuestionaba nada, solo replicaban, y de esas cartas era donde decían estos ex paramilitares que Uribe no tenía nada que ver con algo de la SAUC o de crímenes o de masacres o todo esto.
Entonces, finalmente esas cartas terminaban desvirtuadas por los supuestos firmantes diciendo, oiga, yo firmé fue un papel en blanco. Yo no sé cómo llenaron eso, pero era un papel en blanco lo que me hicieron firmar a cambio de beneficios para mí. Miren lo que dice Coronel. Uno de esos testigos del historial de Álvaro Uribe Vélez fue el paramilitar Francisco Villalba, quien participó en el 97 en el caso del Aro. Ahí le quitaron la vida a 17 personas, hicieron de todo que ni siquiera puedo mencionar acá en estas redes sociales porque me tumban el video. Ya saben ustedes qué hicieron los paras en este tipo de casos, cómo presentaban a las personas ya sin vida ante la comunidad para aterrorizarlas y demás. Pues este paramilitar Francisco Villalba participó ahí, en ese caso del Aro, que ese caso del Aro pues también está mencionado a Álvaro Uribe ahí, pero pues nunca se ha investigado, algunos ex paramilitares lo han mencionado también, no avanzó nunca esas investigaciones realmente, la justicia pues no ha dado resultados en ese sentido. Sin embargo, Villalba en algún momento aseguró que 2 helicópteros, esta historia es más que recontraconocida y está en libros y todo, sobrevolaron mientras se ejecutaba esa operación. Uno era el de Carlos Castaño y el otro de la gobernación de Antioquia cuando Uribe era gobernador. Villalba también dijo que antes de ese caso del Aro asistió a una reunión en la que estuvieron Uribe y Santiago Uribe, Mancuso, Cobra, 90, Carlos Castaño, su persona, Junior y los 22 hombres que yo tenía bajo mi mando. En 2008, de manera misteriosa apareció una carta en la casa de Nariño que aparentemente Francisco Villalba, casi analfabeto, le dirigía al entonces presidente. Quiero pedirle perdón a usted por haber mancillado su nombre y ponerlo en la palestra pública. Un ex paramilitar analfabeto, que no sabe ni escribir, casi ni hablar, imposible que iba a escribir, haber mancillado su nombre y ponerlo en la palestra pública, eso era casi imposible, pero supuestamente lo escribió en una carta que llegó a casa de Nariño. Uribe exhibió la misiva, pero jamás pudo explicar cómo había llegado a sus manos, por qué razón no tenía sellos de erradicación, ni registro de entrada, ni nada. Mientras tanto, el paramilitar aseguró que se enteró de la existencia de esa carta cuando la vio publicada en televisión. Aclaró que había firmado y puesto huella en un papel en blanco porque le prometieron un traslado de cárcel, pero que esa no era su letra, sino la del delincuente Jesús Amado Sarria, que había estado preso con él y tenía una amiga en común con el secretario jurídico del presidente en ese momento, Álvaro Uribe. Esa amiga ingresó varias veces al Palacio Presidencial. Villalba se ratificó en su declaración contra el entonces presidente y la extraña retractación quedó sin efecto. Esto también aparentemente o presuntamente trató de suceder en este caso que hoy tiene en juicio a Álvaro Uribe, donde pues pedían firmar documentos en blanco para presentarlos, me imagino, presuntamente, a favor de Álvaro Uribe Vélez. Muy delicado este presunto modus operandi que ya ha sucedido o sucedió en otras ocasiones. Ojo a esto, el testigo de esta supuesta carta en ese entonces estaba condenado a 33 años de prisión, pero curiosamente salió de la cárcel por decisión de un juez de ejecución de penas cuando había transcurrido unos meses desde el incidente de la carta. O sea, se presenta la carta en casa de Nariño, este señor dice, oiga, yo no escribí eso, meses después sale, lo dejan en libertad, 23 días después de estar en libertad, le quitaron la vida con una pistola con silenciador a ese testigo. El segundo, por esto les digo que esto es muy importante que el país lo conozca, para que después no traten de vendernos el análisis político, de marketing político y manipulación de la pobre viejecita que es Uribe, una víctima de todo esto. Obviamente, todo esto, pues la justicia es la que tiene que probar si Uribe tuvo o no presuntamente algo que ver con cosas de este tipo que menciona acá Daniel Coronel. Hasta ahora la justicia no ha dicho nada, por eso uno no puede asegurar nada hasta que la justicia no actúe. Sin embargo, pues hay unos hechos que cada quien pues sacará sus conclusiones. Además, hoy sí está actuando la justicia, pero podríamos terminar en un vencimiento de términos. El segundo caso es el del otro paramilitar llamado José Orlando Moncada Zapata, conocido con el alias de Tasmania.
En 2007, una supuesta carta suya apareció otra vez de manera